Las leyendas, en cambio, son las provenientes de entornos rurales, que cambian en cuanto a detalles, pero mantienen una forma más o menos común. Por ejemplo, la leyenda de la Sayona o la Llorona, proveniente de España y tuvo influencia en América Latina. Esta leyenda cuenta la historia de una madre que perdió a sus hijos por diversos motivos. Dependiendo del motivo, se considera una culpable, una mala madre o una víctima, una pobre madre. Cuando ella murió, se convirtió en un espectro que vaga eternamente en busca de niños pequeños, no bautizados, que le sirvan de reemplazo, o maridos infieles, o padres abandonadores, dependiendo de la versión de la leyenda. Bueno, mi nombre es Delcy Alvarado Páramo, soy de Garzón, Huila, tengo 58 años. Esto me pasó cuando yo tenía como alrededor de 6 años, 5 años. Íbamos a la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, pues él llevaba unos añitos que había muerto y mi mamá le tocaba ir cada semana a ayudarle a los quehaceres porque pues ella era anciana. Y entonces nosotros vivíamos en el barrio Las Mercedes y mi abuela vivía en el barrio Nazaret, casi frente de la iglesia, una iglesia que hay en ese barrio. Y entonces para pasar en ese entonces eran como 2 o 3 calles que pasaban hacia el centro de Garzón y tocaba caminar bastante para llegar a la casa de nosotros, en Las Mercedes. Entonces había un atajo que tocaba pasar, era como por un bosquecito, habían cultivos de cacao, habían muchos nacimientos de agua, habían muchas quebraditas por ahí y habían unas rocas grandísimas. Entonces ese día mi mamá siempre, no sé por qué, siempre nos dejaba jugar. Frente a la casa había quebradas y todo, pero ella siempre decía que era el toque a las 6 de la tarde, se escuchaba a las 6 de la tarde, la iglesia daban las campanadas de las 6 de la tarde y tocaba correr para la casa, porque mi mamá decía que ese era el tiempo donde salían los espíritus. Ese era decir mi mamá. Entonces cuando salimos de allí donde mi abuela, mi mamá dijo que íbamos a irnos por la parte más cercana, o sea, íbamos a cortar espacio por el desecho, pues. Pero entonces mi mamá dijo que no nos vaya a las 6 de la tarde. Sin embargo, ya íbamos saliendo donde la abuela cuando dieron las 6 de la tarde. Cuando íbamos pasando por entre el bosque y todo ya era un campito abierto donde había unas quebraditas. Mi mamá, íbamos los 3 hijos menores de ella, entonces nos alzaba de la quebradita, nos alzaba para pasar de un lado a otro. Cuando nos iba colocando hacia el lado donde estaba seco, del lado de la quebrada, comenzamos a escuchar un pollo, pío, 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 y mi mamá comenzó a decir unas oraciones, y mamá dijo, no digan nada ni vayan a remedar nada, porque ese es el pollo malo. Eso es el pollo malo, es un espíritu. Y así fue que comenzamos a erizarnos, éramos niños y qué miedo. Y mi mamá nos abrazó y siguió diciendo oraciones y oraciones. No recuerdo muy bien, pero era a un tal santo San Martín, le hacía una oración a él. En todo caso comenzaba a orar y a pedir pues de que Dios estuviera ahí con nosotros y se sentía la presencia y nos enredaban los pies. Eso fue lo más impresionante fue algo tremendo porque me impresionó toda la vida. Yo, tipo 5:30 de la tarde, no podíamos estar en el campo, o sea, cerca del monte porque mi mamá decía que era peligroso. Y en el Huila se escuchaban muchas anécdotas sobre historias, ahí al frente de la casa todo eso era bosque, y entonces se escuchaban ruidos, había otro que lo llamaban también,
que eran unas llamas que fluyen así, se pegan. Eso también lo alcanzamos a ver de nuestra casa, que había una loma, un bosque, y estoy ahí, más que todo, pues en ese entonces decían que para Semana Santa, y efectivamente para Semana Santa se escuchaban muchas cosas que nos daban mucho miedo, o sea, eran historias, pero también era el tiempo de la noche en que nos poníamos a escuchar esos cuentos y todo, pero lo más cercano, lo que yo viví, realmente fueron lo del pollo malo que nos enredaba así los pies y lo de las luces en la loma del Chicora. Ahí al frente de la casa nosotros veíamos las luces y mi mamá decía, cierren la ventana, porque era impresionante cómo se veían como tres candelas se chocaban y después explotaban así en el aire. Eran como llamaradas de fuego. Eran impresionantes y la historia decía que era el papá, la mamá y un hijo que se peleaban y que se habían muerto en una pelea entre ellos. Eso era lo que se escuchaba, la historia de eso. Otra cosa que se escuchaba tremendo, y eso sí también lo escuché, fue el tal caballo, el jinete del diablo. Ahí por la calle de nosotros había esa era la calle Tercera, y había la calle Tercera y entre séptima y octava vivíamos. Y en la parte que era la novena, la carrera novena, en esa parte había sido una zona de tolerancia, pero hace, digamos, como en el 40 y pico, como algo así, en los años 40. Y se hablaba de que allá adentraba esos negocios el diablo y que habían casas donde estaban las cerraduras y todo eso, y efectivamente por la noche a veces uno oía que pasaba un jinete tipo 1 de la mañana, 12:30, y se escuchaba que pasaba el jinete, relinchaba y se escuchaban los cascos como golpeteaban la carretera, y eso era pues el terror total. Y de repente, eso fue lo que viví en ese tiempo. Muchas historias, porque al pie también hay un pueblo que se llama La Jagua, y era el pueblo de las brujas. Y pues yo tendría unos 12 años cuando fuimos a una fiesta allá, que fui a acompañar a una hermana con el novio, y salimos de esa fiesta como a las 3 de la mañana y teníamos que ir a coger el bus para regresarnos a Garzón, que en ese tiempo venía un bus de Florencia y pasaba por la principal y esperábamos al frente del cementerio. Y ese día también fue impresionante porque íbamos para allá nosotros con un grupito a esperar el bus que pasara, cuando comenzamos a sentir unos aletazos y juá, 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 y se reían y juá, 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 y el esposo de mi hermana, que en ese entonces era el novio, no nos dejó ver, pero había luna llena, entonces se veía se veía el reflejo de esos bichos. Eran unos pájaros gigantes y aleteaban detrás de uno y todo, hasta que llegamos a una parte que había una cruz ahí, que la gente se hacía ahí. Ahí llegamos y se fueron. Esas fueron cosas así tremendas. Mi pueblo es muy, muy tremendo en ese tiempo, ¿no? Hoy día casi no, pero yo estoy hablando de hace más o menos unos 53 años, más o menos. Unos 52, 53 años. Es lo que yo viví en mi niñez, digamos. Sí, como eso, como hasta los 14, 15 años, 16 años, escuchaba uno muchas cosas. Ya no, porque el pueblo se extendió mucho y ya no se escuchan historias más. Sin embargo, uno escucha todavía sobre la Jagua, y todavía se celebra ya el día del 31 de octubre, se celebra ya con toda la pompa, pues, porque ese es el día de ese pueblo.